Vamos a través de la Biblia viendo libro por libro, no versículo por versículo, pero en forma general, libro por libro. Y ahora vamos a entrar al libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos. Ahora, el libro de los Salmos, hermanos, ya ven que todos los demás libros me han tomado de 2, máximo 3 mensajes para cubrir las generalidades de cada libro, pero el libro de los Salmos nos va a tomar más de 3 mensajes. ¿Por qué? Porque de todos los libros de la Biblia, el libro de los Salmos es el más grande, el que tiene más contenido. Y además de que dentro del mismo libro de los Salmos es el libro que tiene el capítulo más largo también, más grande, el Salmo 119. Entonces, por lo tanto, nos va a tomar más tiempo y porque también es un libro que tiene un contenido enorme. Por eso se le ha conocido al libro de los Salmos como la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque ahí en el libro de los Salmos, por ejemplo, contiene historia desde Génesis hasta Nehemías. Es decir, que si no tuviéramos esos libros de Génesis a Nehemías, con el libro de los Salmos podemos reconstruir la historia de Israel desde Génesis hasta Nehemías. Y luego no tan solo tiene eso, tiene profecía, no tan solo tiene la historia del pasado, sino que tiene también lo del futuro. Por eso van a haber muchos salmos con referencia a las profecías de Jesucristo, de su venida, profecías del milenio, todavía cosas que ni siquiera han sucedido, profecías acerca del estado eterno. Entonces, por eso le han dicho que es una Biblia en miniatura, porque tiene contenido desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, es un libro muy interesante y que muchas veces no lo leemos. Una de las razones por la cual muchas veces las personas que empiezan a leerlo dicen, empecé a leerlo, pero pues no lo entendía. Hermanos, es porque debemos nosotros de creer que no tiene nada de malo que usted encuentre una traducción que usted entienda, que verdaderamente le cautive y diga, oh, esto está muy bueno, le entiendo. Y no que muchas veces se aferra a uno, no, yo la Reina Valera, por ejemplo, una versión antigua que usa mucha terminología que ya no usamos hoy en día, pues claro que empieza a leerla y empieza a aburrirse. ¿Por qué? Porque muchas cosas no las entiende. ¿Okay? Si las entiende está bien, yo no tengo nada de malo que ver con la Reina Valera, si lo entiende bien, pero yo he visto que muchas veces cuando tenía estudios bíblicos así y que usaron, digo, ¿qué quiere decir esa palabra? Creo que quiere decir, no, pues usted ya se inventó la definición de esa palabra, pero eso no quiere decir esa palabra. Y muchas veces creemos que sabemos lo que significan esas palabras arcaicas, cuando en realidad no le inventamos, si no es así. Entonces es por eso que una versión que usted pueda entender no tiene nada de malo. Ustedes se fijan, yo les presento diferentes versiones aquí y me aseguro que las versiones que les presento estén fieles al original hebreo o al original griego. Aunque sean fieles, pero que tengan un entendimiento al lenguaje moderno de nuestros días, que eso es lo importante. Entonces, por eso yo los animo, ya que vamos a estar varias semanas viendo los Salmos, empiece a leer los Salmos en una versión que usted entienda, que le ayude a entender y a verdaderamente interesarse en la palabra de Dios. Y eso es lo que es el libro de los Salmos. Por eso, primeramente, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué es el libro de los Salmos? Después, pues es el libro de los Salmos. Sí, pero viendo ya, ¿verdad?, el contenido del libro de los Salmos, el libro de los Salmos es una colección de 150 salmos. Y es una colección, hermanos, porque el primero que empezó a coleccionar los salmos fue Moisés. ¿Se imaginan ustedes? Y el que al final terminó poniendo todo en orden fue Esdras. Poniendo todo en orden fue Esdras. Entonces,
es una colección que a través de los años se fueron escribiendo, se fueron escribiendo, se fueron escribiendo. Y acuérdense, hay escritores en el libro de los Salmos, pero el autor, ¿quién es? Dios. Dios es el autor de toda la Biblia, que usó diferentes escritores, pero Él es el autor. Siempre tengan eso en mente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es una colección de 150 salmos. Y el nombre hebreo, ¿verdad?, que originalmente se le daba a los salmos, se traduce como el libro de alabanzas, ¿no?, que es similar a los salmos, que viene del griego de las salmodias, ¿verdad? Salmodias son la palabra de Dios cantada con música. Palabra de Dios cantada con música. Entonces, y ese es el nombre que en hebreo, si usted agarra una Biblia en hebreo, ese es el título que va a llevar, el libro de alabanzas. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos es el himnario nacional de Israel. Y el enfoque de los Salmos es la adoración, es un libro de adoración, el libro de los Salmos. Nosotros en el pasado cantábamos con un himnario. No sé si la mayoría de ustedes pues todavía están muy jóvenes para acordarse de esos días, ¿verdad? De los que muchos de nosotros cantábamos teníamos un himnario. Hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios al himno 365 y abríamos todo nuestro himnario 365. Bueno, pues los judíos así también, con la única diferencia que ellos no tenían libros como nosotros, que lo podíamos abrir y cantar el himno con el libro abierto y seguirlo. No, ellos no. Ellos se memorizaban los cantos. ¿Se fijan? Por eso es que podríamos decir que estaban ellos más bien preparados en la palabra de Dios que nosotros, que tenemos libros, Biblias de todas clases, tenemos aplicaciones en el teléfono y tantas cosas, pero ellos memorizaban la palabra de Dios, porque ¿verdad que es más fácil memorizar la palabra de Dios con un canto? Un canto se nos pega más rápidamente. Trate usted de memorizar un capítulo de los Salmos y va a ver cómo va a batallar, pero si tiene música y tiene ritmo y lo empieza a cantar, más rápido se lo memoriza. Más rápido se lo memoriza. ¿Por qué creen que todos los comerciales les ponen música para que se le pegue? Se le pegue y ya, después automáticamente como robot compra el producto, porque se sabe la cancioncita. Entonces, eso es lo que era el libro. Ahora, el libro de los Salmos era el libro de adoración y también el libro de oración. Esos dos propósitos tenía, adoración y oración. O sea que Israel oró sus canciones de adoración y cantó sus oraciones. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Qué poderoso. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos usar el libro de Salmos para evaluar nuestra vida de adoración. ¿Cómo está mi vida de adoración? Porque muchas veces nosotros tenemos el falso concepto de creer que la adoración es nomás venir aquí a la iglesia y mientras cantamos, esa fue la adoración. Ya se acabó la adoración, ahora sigue la predicación. Entonces, nosotros hacemos cortes sin ver en realidad lo que la Biblia enseña que es la adoración en general, en su totalidad. ¿Sí? Por eso es que este libro nos puede ayudar a que nosotros podamos ver más claramente si mi vida de adoración es algo muy superficial o verdaderamente estoy profundizando en la adoración al Señor, que era algo, ¿verdad?, que veíamos en los tiempos bíblicos, que se ayudaba más el sistema que tenían para que los creyentes pudieran profundizar más en su vida de adoración que hoy en día. ¿Sí? Porque se imaginan ustedes cantar todo un salmo.
Ahora vamos a imaginarnos el Salmo 119. ¿No está muy largo? Ahora, cantarlo en un culto de adoración en el templo como lo hacían ellos y de memoria. ¿No creen ustedes que era una gran riqueza espiritual la que podía uno recibir hacer eso? Hoy en día, hermanos, hay cantos a los que les llamamos los 7-Eleven, ¿verdad? Como la tienda, que son 7 palabras repetidas 11 veces. Yo recuerdo cuando apenas comenzamos aquí en la iglesia con el grupo de alabanza, de adoración, el primer canto, buscamos lo más sencillito para comenzar, era Torre Fuerte, como 10, 12 palabras repetidas 1,000,000 de veces. De tal manera que el grupo empezó a tocarla y luego no sabían ni cuándo parar. ¿Y aquí dónde paramos? Aquí pero gracias a Dios, ¿verdad? Todo el Señor va ayudando y va uno saliendo, creciendo, mejorando, pero siempre comparándonos nosotros con nuestro estándar. ¿Cuál es nuestro estándar? La palabra de Dios. Siempre debe ser nuestro estándar, la palabra de Dios. Nunca tomemos como nuestro estándar otra iglesia, otro ministerio. No, la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro estándar para evaluarnos y ahí sí, compararnos nosotros, porque ese es. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el escritor de los Salmos? ¿David? ¿Varios? Ok. Todos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque sí es David y son varios. David se le atribuyen 75 salmos. De los 150, 75. ¿Qué porcentaje es? La mitad, 50%, ¿verdad? 50% de los salmos fueron escritos por David. Ahora, fíjense ustedes nomás, pónganse a pensar David. Él es un personaje que cuando vemos su vida, pues vemos como contradictorio, porque él era un gran guerrero. Un gran guerrero. Y cuando nosotros debemos de pensar en un guerrero de aquellos tiempos, podríamos pensar en una persona sanguinaria y salvaje en su pelear. Por eso es que el Señor no le permitió a él construir el templo. Le dijo, has derramado mucha sangre, que lo construya tu hijo. Porque Salomón no, él era el junior, a él no le tocó nada. Él andar en el Cadillac tirando rostro, ¿verdad? Pero a él no le tocó lo que le tocó a David para poder establecer el reino como él lo estableció, el más poderoso y exitoso que había en el mundo entonces conocido en aquel entonces. Entonces él era un gran guerrero, pero a la vez era un artista, músico, que él, esos 75 salmos, él produjo la letra y la música. Imagínense, un guerrero sanguinario con ese otro lado de su vida, tocando el arpa, que diría, ese angelito que ha derramado tanta sangre. Ahora, ¿cuántos cantos ha producido usted? ¿A cuántas guerras ha ido usted? ¿A cuántas batallas ha ido usted? ¿A cuántos enemigos ha conquistado? Es nomás estas preguntas las hago para que veamos por qué David se le conoce como un gran hombre. ¿Por qué se le conoce como un gran hombre, un gran líder? Cuando vemos nosotros la clase de vida, la clase de persona que él era. Y vemos, ¿verdad?, como él, 75 salmos, la mitad de ellos hechos por él. Y no eran cantitos 7-Eleven, eran cantos con profundidad. Y muchos de esos cantos tenían que ver con reflejar su experiencia con Dios, su relación con Dios, su relación con el prójimo, su relación con la nación, el cómo veías al mundo, la vida. Todos esos cantos reflejan, quiere decir que era una persona que meditaba, que sabía meditar y pensar. Y luego lo plasmaba en sus cantos. Asaf, uno de los líderes del coro de David, ahí en el templo, él es el autor de 12 salmos. Asaf, otra
persona con el don artístico de la música, el canto, de poder hacer cantos de alabanza para Dios, de adoración. Él tiene 12. Y luego tenemos 11 salmos de los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron grandes líderes en la música coral y orquestal en el tabernáculo, porque en el tabernáculo tenían una orquesta. Dice ahí la Biblia que tenían músicos con toda clase de instrumentos. Era algo hermoso, impresionante. Por eso cuando tenían días festivos, el pueblo de Israel, gente de todo el mundo conocido venía, porque era algo increíble los cultos que se podían tener, ¿verdad? Entonces, los hijos de Coré. Ahora, esto es bien importante. Me voy a tener un poquito para explicarles un poquito sobre los hijos de Coré. Porque cuando nosotros hablamos y oímos hijos de Coré, pues podemos creer que el papá todavía está con ellos ahí, ¿verdad? Como cuando yo hablo de mis hijos, pues mis hijos están todavía aquí entre nosotros, aquí viven. Pero los hijos de Coré, estos que mencionan aquí, en el tiempo de David, que eran líderes de adoración, de música, allí en el templo, ellos vienen siendo ya como quinta, sexta generación de Coré. Pero todavía les siguen llamando los hijos de Coré. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de ustedes quién era el original Coré? Si ustedes se acuerdan, en el libro de Éxodo hay un capítulo que se titula La rebelión de Coré, que fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y venía en la marcha por el desierto, que Coré inició una rebelión contra Moisés y Aarón. Y como siempre, ¿verdad? Cuando alguien la agarra contra un líder, empieza a buscar otras personas que lo acompañen en esa rebelión. Y sí, él consiguió 200 personas que lo acompañaran en la rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y entonces confrontaron a Moisés, ¿y a ti quién te ha puesto de líder? ¿Y por qué tú eres? Y empezaron a llamarlo a cuentas y Moisés les dijo, mira, vamos a arreglar esto de esta manera. Coré, si tú y tus seguidores están en lo correcto, si yo verdaderamente no fui escogido por Dios para ser el líder, entonces que ustedes vivan y mueran una muerte natural. Pero si están equivocados, que mueran una muerte sobrenatural. Y en ese momento, dice la Biblia, se abrió la tierra y se tragó a Coré y a los 200 seguidores. Y de esa manera el pueblo de Dios se le confirmó, Moisés es el líder escogido por Dios. Nos someteremos a él ya. Ni quién. ¿Ustedes creen que alguien se iba a atrever una vez más a rebelarse contra el liderazgo de Moisés después de haber visto lo que vieron? Por supuesto que no. Pero Coré tenía hijos pequeños, que ellos no tenían nada que ver con la rebelión de su papá. Y pues de ahí vienen las generaciones de los hijos de Coré. De ahí vienen, a tal manera que en el tiempo de David, algunos de ellos eran grandes músicos y autores de salmos, y otros eran grandes guerreros que eran de los hombres valientes de David. Eran hijos de Coré también y eran de los hombres valientes que hacían batalla, guerra junto con David. Entonces ellos tienen 11 salmos. Y luego tenemos 2 salmos de Salomón, hijo de David. Que muchas veces la gente cree que todos los salmos son de David y de Salomón, cuando Salomón nomás tiene 2. Nomás tiene 2. ¿Okay? Y luego tenemos un salmo, que el que les digo que es de Moisés, el primero, es el Salmo 90, y es una oración. Por eso les digo que era una práctica de Israel, el de cantar sus oraciones y orar sus cantos. Y ese por eso es el Salmo 90, por si ustedes lo quieren ver, es una bonita oración que hizo Moisés. Y fue guardada y después
fue coleccionada y fue arreglada dentro de los 150 salmos del libro de los salmos. Y luego tenemos un salmo que es el Salmo 89, es de Etán. Este es un hombre sabio durante el reinado de Salomón, se le conocía como un hombre sabio, y cuando uno lee su Salmo, el 89, uno dice, verdaderamente este hombre era sabio, por lo que escribe. Y es por eso que debemos de acordarnos que los libros de los Salmos, una de las cosas que tiene esa combinación bonita que tiene, es que son libros poéticos y de sabiduría. Fíjense qué combinación tan bonita, poético con sabiduría. Por eso es que es bien, claro que lo poético, hermanos, se pierde mucho de lo poético en las traducciones, porque originalmente estaban escritos en hebreo. Pero a la hora de traducirse, pues se pierde el de lo poético, de la sabiduría, ¿no? El contenido de las verdades sabias, ahí está, claramente se pueden traducir, ¿verdad? Es lo poético. Es como muchas veces usted puede leer una rima en español y la traducción no hace rima en inglés, no hace rima. Lo mismo que un chiste, es bien difícil. Cuando yo he tenido que traducirle a un predicador en inglés y traducirle en español, a veces que los chistes le digo, no se puede traducir ese chiste, déjenme les platico unos parecidos de Pepito. Porque no hay una traducción que verdaderamente, si se las traduce uno literalmente, van a decir, ¿y eso es un chiste? ¡Qué sangrón! No tiene nada de chistoso. Ok, bueno, entonces aquí, si llevan la cuenta, se dan cuenta que aquí todavía no llegamos a los 150 salmos, ¿verdad? Que es lo que son. ¿Cuántos nos faltan? Porque aquí son 102 salmos. ¿Cuántos nos faltan? 48 salmos que son anónimos. En realidad no se sabe quién los escribió, esos 48 salmos que son anónimos. ¿Okay? Y los temas que nosotros vemos aquí en los salmos, pues son de toda clase de temas. Aquí los vemos que sus cánticos, sus oraciones tienen que ver con el tema de la adoración, con el tema de la alabanza, con el tema de acción de gracias, con el arrepentimiento, con la confianza, la fe en Dios, la angustia, los anhelos, ¿verdad? Y dentro de esos anhelos nosotros podemos tener toda clase de anhelos, pero hay unos anhelos que se llaman los salmos imprecatorios, ¿sí? Para eso, cuando llegue a ellos, voy a detenerme un poco más para podérselos explicar un poco más. ¿Por qué? Porque si se fijan, la riqueza de los salmos, ¿verdad? Historia, naturaleza, salmos de profecía, de toda clase de temas tan hermosos, y son, cuando los estudian los expertos en literatura, dicen, son unas obras maestras de literatura. Y sin embargo, así encontramos a los enemigos del cristianismo que tienen que andar con el microscopio buscando en dónde encontrar la crítica, y ¡pum!, la encuentran en los salmos precatorios. Y de ahí se dicen, mira lo que dice la Biblia, ¿a poco tú estás en favor de esto? ¿A poco tú crees esto? ¿A poco tú haces esto? Y si usted no sabe, ¿verdad?, cómo responder en cuanto a la precatoria, ¿verdad?, qué significa, por qué, cómo lo escribieron, todo eso, entonces usted puede decir, de veras. Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar cuando no sabemos cómo responderle a alguien? Lo peor que podemos hacer es enojarnos. Porque nos frustramos de no tener una respuesta adecuada, y nos podemos frustrar y nos podemos enojar, a ofender. Lo peor que podemos hacer. O la otra alternativa, inventarse una explicación que es falsa, y después se va a ver usted peor con una explicación falsa. Nunca tome la actitud de que usted lo sabe todo, aunque se lo tenga que inventar. Es mejor que humildemente le diga, oye, muy buena pregunta. Sabes que ahorita no tengo una respuesta adecuada a esto, pero yo sé que sí la hay, voy a investigarla y te llamo para volvernos a juntar y seguimos hablando de este tema. Con humildad, hágalo y sigue la puerta abierta para continuar hablando, y no que si usted se enoja o inventa una mentira, ya cerró las puertas completamente, porque ya no le van a creer nada. ¿Por qué? Porque se enojó o porque inventó una mentirota.
Entonces, son estos temas, ¿verdad?, de los que habla. Y también pues, reflejan lo que es la experiencia de la vida del creyente, las experiencias que podemos tener de experimentar un gran gozo como también una profunda tristeza. Vamos a ver salmos que reflejan esas experiencias humanas. Por eso este libro, ¿verdad?, nos habla de toda la gama de experiencias y sentimientos que el hombre puede sentir. Ahora, aquí lo vemos, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no es más que un representante de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los humanos, todos los hombres, somos igual, somos pecadores. Somos pecadores y tenemos las mismas experiencias. A donde quiera que usted vaya, va a encontrar las mismas experiencias, victoria y fracaso. Las mismas experiencias todos tenemos. Ahora, el canon del Antiguo Testamento, el hebreo, el libro de Salmos lo tienen dividido en 5 libros que coinciden con la estructura del libro de la ley que escribió Moisés. ¿Por qué? Porque los judíos, para ellos, el corazón de su religión es la ley de Moisés. La ley. Entonces, lo tienen tan en alta la ley de Dios que cuando Esdras, que fue el que vino a poner todo en orden, toda la colección de 150 salmos, los coleccionaron, los arreglaron en 5 libros, como es el Pentateuco, la ley del Antiguo Testamento. ¿Okay? Así lo arreglaron. Y fue un trabajo monumental porque era leer y analizar cada salmo y considerar, ok, este salmo principalmente tiene este tema. Este salmo principalmente tiene este otro tema. Y después acomodarlos dentro de los 5 libros con un tema diferente. Nosotros tenemos un solo libro, nomás decimos, el libro de los Salmos. Ellos sí, el libro de los Salmos, libro número 1, libro número 2, déjenme enseñarles cómo está, ¿verdad? El libro número 1 de los Salmos son del Salmo 1 al 41. Es el libro número 1. Y consideran que el tema principal del que habla es de nosotros, de la humanidad. De la humanidad. Y algo que vamos a estar haciendo, que voy a ir a través, por eso en realidad nos va a tomar como 5 mensajes, ¿verdad? Ir a través de los salmos. Vamos a ver de cada uno de los libros, o sea, del capítulo 1 al 41, vamos a ver los pasajes más famosos, más gustados, usados, amados por el pueblo cristiano. Los vamos a estar viendo y vamos a ver las lecciones prácticas para nuestras vidas. Lecciones prácticas para nuestras vidas de estos salmos. El primer libro sobre la humanidad. El libro número 2, Salmo 42 al 72, principalmente habla del pueblo de Israel. Libro número 3, Salmo 73 al 89, principalmente habla del santuario, la adoración, la alabanza a Dios. Libro número 4, del Salmo 90 al 106, sobre la tierra, sobre la naturaleza. De eso principalmente es el tema. Y luego el último libro, el 5, del 107 al 150, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, así vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Vamos a ir viendo el libro número 1, los pasajes más famosos, más usados. El libro 2, libro 3, así vamos a estar yendo a través de las próximas semanas. Por eso yo los animo a que ustedes vayan leyendo el libro de los Salmos y sobre todo a que inviten a otras personas, porque esto es bien interesante, bien bonito y bien práctico y personal para nuestra vida. Cuando nosotros entramos a un libro por Dios como autor que tiene sabiduría de Dios, ¿no creen ustedes que sea de beneficio para cualquier persona? Para cualquier persona. Yo sé que muchas veces pensamos, ¿a quién invito? No, a este no, aquel me... Terminamos diciendo, no, a todos los reprobé.
Y así lo más seguro es que pasó conmigo. ¿Por qué? Porque yo vine a venir a una iglesia evangélica cuando ya tenía 23 años de edad. ¿Qué fue lo que pasó en esos 23 años? La gente a mi alrededor decía, no, menos a él. ¿Qué vamos a andar llevando un demonio a la iglesia? Entonces empezamos nosotros a reprobar a la gente cuando en realidad nosotros no somos los que podemos convencer ni salvar a nadie, ni a nosotros mismos. Eso es obra de Dios. Es obra de Dios únicamente. Nosotros nomás Dios quiere que seamos los instrumentos para que les digamos a las personas, mira, yo era hambriento, pero encontré un lugar donde hay comida espiritual, vente, vamos. Y el Señor es el que les da, el que los alimenta, el que los sustenta, el que les da vida. Es Él, no somos nosotros. Entonces, inviten a las personas porque son mensajes muy importantes. Vamos a comenzar con el primero, ¿ok? Con el primer libro, que es el libro del capítulo 1 al 41, que habla sobre nosotros, ¿ok? Los humanos. Habla sobre nosotros. Y luego, los primeros versículos es la introducción al libro de Salmos, diciéndonos, miren, este es el fundamento. Si ustedes quieren que todas las enseñanzas siguientes que vienen aquí en el libro sean efectivas en su vida, tienen que tener el fundamento correcto. Es como edificar, ¿verdad? Que para que un edificio verdaderamente esté firme necesita un fundamento firme. Así también Salmo nos está diciendo, vas a necesitar de un fundamento firme. No nomás es necesario que los leas los salmos y ya. Decir, ya los leo, como por arte de magia, me van a traer un gran beneficio espiritual a mi vida. No es así, que muchas veces es lo que falsamente creemos, que si yo tan solo voy a la iglesia, ya, esa va a ser la solución para tener yo victoria sobre mi pecado, sobre mis tentaciones, sobre mis debilidades. No, sí se va a la iglesia para aprender, pero hay que obedecer, hay que ponerlo en práctica en nuestra vida para que pueda ser efectivo en nuestra vida. Y es lo que aquí en esta primera parte, en la primera introducción, nos dice. Ahora, esto es tan importante que quiero que usted vea alrededor y se ve a alguien que se está durmiendo, despiértelo por favor, voltee ahí a su alrededor y voltee, porque es bien importante lo que vamos a ver. Dígale, buenos días, ¿quieres un cafecito? Ahorita te lo traigo. Acuérdense que yo desde aquí veo todo, ¿ok? Y nadie se me escapa. Así es que eso es algo que vamos a hacer. Los sugieres, ya los estoy entrenando para que traigan café a los que se estén durmiendo, ¿verdad? Pero va a ser un café triple. Ok, primero, aquí vamos a ver. Entonces, si lo primerito que comienza es el fundamento, entonces es el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Y miren lo que dice, ¿cuál es el fundamento? Dice, oh bienaventurado el que no sigue el consejo de los impíos, ni se junta con los pecadores burlándose de las cosas de Dios, sino cuyo deleite está en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a lo largo de la orilla del río que dan su fruto cada temporada, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Se fijan? Aquí en la introducción nos está diciendo, aquí está la clave para tener una vida exitosa. Pero también está la advertencia para tener una vida desastrosa. Porque, por ejemplo, ¿a quién de aquí, si yo le pregunto, ¿es su deseo y su meta usted llegar a ser un perdedor? Pues claro que, ay pastor, ¿qué pregunta es esa? Y sí, pues que por eso estamos aquí, ¿verdad? Nadie tiene como meta, pero no es un asunto de lo que yo sienta, sino es un asunto de lo que yo haga. De lo que yo haga. Yo puedo sentir fuertemente que yo no quiero ser un perdedor, pero si yo hago lo que aquí la palabra de Dios me dice que no debo de hacer, pero lo hago,
pues voy derechito para ser un perdedor. Pero si yo hago lo que la palabra de Dios exactamente me dice aquí que debo de hacer, entonces voy en camino para ser un hombre exitoso en la vida, de acuerdo a los estándares de Dios, no de acuerdo a los estándares de este mundo, de la sociedad, pero a los estándares de Dios. Voy a ser una clase de persona como lo presenta aquí. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí en estos primeros 3 versículos, 3 cosas. Vamos a verlas. La primera de ellas, aquí nos dice las cosas que no se deben hacer, en el versículo 1. Las cosas que no se deben hacer. O sea, quiere decir que si usted las hace, es que usted quiere ser un perdedor. Si usted las hace, es que usted quiere ser un perdedor. Las 3 cosas. Dice que no sigas los consejos de los impíos. Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no viven la vida cristiana. Dice, no sigas el patrón de sus vidas, no los imites. Y no participes en sus conversaciones impías. No participes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se nos va a pegar. Ahora, esto es bien importante para todos, ¿verdad? Pero para los jóvenes es muy importante, ellos que empiezan en la vida. De acuerdo a las estadísticas, hermanos, se nos dice, fíjense, nomás primeramente se los voy a poner a prueba. ¿Qué creen ustedes si tienen a una persona que no es un creyente, que vive como el mundo, y tienen ustedes a un joven, una señorita que va a la iglesia y que pues está aprendiendo de la Biblia y todo? ¿Quién creen ustedes que va a ser más fácil que influya sobre la otra persona? ¿Quién creen ustedes que va a influir más? ¿El no creyente o el que va a la iglesia? El joven que va a la iglesia. ¿Quién creen ustedes? De acuerdo a las estadísticas, el no creyente lo va a influenciar de tal manera que como lo va a chupar. Se lo va a chupar así fácilmente. Por eso en el culto de inglés principalmente me dirigí a los jóvenes, que es cuando vienen más jóvenes en el culto de inglés, para advertirles de que tengan mucho cuidado con quién se juntan. Porque aquí claramente dice, no sigas los consejos de los impíos. Y no quiere decir que un joven cristiano va a ir a un amigo no cristiano y decirle, vengo a que me des consejos. No, eso no es así, ¿verdad? Lo que quiere decir aquí es la influencia que nosotros vamos a recibir. Por eso la Biblia dice, ten cuidado quiénes son tus amistades. Ten cuidado con quién te juntas porque van a afectar tu carácter. Y muy fácilmente pueden deshacer lo que en tu casa, lo que en tu iglesia han podido avanzar en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al respeto a Dios y todo. Muy fácilmente te lo pueden destruir. Por eso debes de tener mucho cuidado quiénes son tus amistades. ¿Por qué? Porque cuando menos pienses ya vas a estar siguiendo el patrón de vida y empiezan a hacer lo que ellos hacen por muchas razones. No, pues no quiero que me vean como un fanático y no quiero que digan que soy un aleluya y no quiero, y es que después no me van a aceptar en el grupo y tantas otras razones por las cuales un joven puede usar como excusa para seguir el estilo de vida de aquellos que no honran a Dios. Y participar en sus conversaciones impías ahí en malas palabras y chistes sucios y planes indebidos y toda clase de cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando menos pensamos, ya nos llevó la corriente, ¿verdad? Y eso es lo primero que dice, no debes hacer esto. Ahí mismo dice en el versículo 1, dice, oh, bienaventurado. ¿Saben lo que quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir, hay varias formas de traducir esta palabra hebrea al español. Una es bendecido y para siempre será bendecido. Y siempre que hablamos de bendiciones, Dios asegurándose que tu vida tenga éxito. Otras traducciones dice feliz y para siempre feliz la persona que siga estos consejos de Dios, estas leyes de Dios. Entonces, bienaventurado.
No, lo vemos también, ¿verdad? Jesucristo, las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, que eso es lo que quiere decir, las bienaventuranzas. Entonces dice, oh, bienaventurado, será siempre, va a tener siempre la bendición de Dios, el que no sigue el consejo de los impíos, ni se junta con los pecadores, burlándose de las cosas de Dios. Esa persona puede saber que Dios estará ahí para bendecirlo, para bendecirlo. Y es que debemos nosotros de entender, tantos jóvenes como adultos, de que todos los días confrontamos infinidad de tentaciones. La semana pasada les pregunté, ¿quién de los que están presentes son tentados todos los días? Y todos levantamos la mano, porque todos somos tentados todos los días. Y otra vez, siempre me gusta aclarar esto, la tentación en sí no es pecado. ¿Okay? Cristo fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó. ¿Okay? La tentación es una invitación a pecar. Y cuando uno dice no, no pecó. Y cuando uno dice sí a la invitación, ya pecó. ¿Ok? Entonces, todos somos tentados diariamente de muchas maneras. Somos tentados. Cosas sencillas, ¿verdad? Como les decía a los jóvenes en la mañana, algo tan sencillo como fumar, por ejemplo, fumar el cigarrillo, que dicen, no, pues, ¿qué es? Eso no es nada. Bueno, pues en realidad es algo que no es de acuerdo a los ideales de Dios, fumar. Y hoy en día dicen, no, yo no fumo, yo nomás el VAP, esos vaporizadores, eso yo no fumo cigarrillo, puro VAP, ¿verdad? Que hoy en día están, porque son de sabores, y a mí me gusta la menta, y que a mí me gusta la vainilla, y que a mí me gusta una combinación de esto, y porque es una novedad, lo ven como que no tiene nada de malo, pero cuando se hace un estudio verdaderamente de lo que es eso, es algo todavía peor que los cigarrillos. Es adictivo porque sí es una nicotina, pero una nicotina diferente de los cigarrillos, es una nicotina en base a sales. Y lo que hace, los ingredientes que tienen estos vapes, interfiere con las conexiones del cerebro, produciendo desórdenes de atención y de aprendizaje. Quiere decir que si una persona ya de por sí es burro con eso, va a ser un super burro. para que tengan cuidado, ¿verdad? Con esos vaporcitos, ¿verdad? Que supuestamente no tienen nada. Y también está comprobado que producen ansiedad, producen cambios de humor, de irritabilidad. Leía yo en esta mujer, decía, yo no sabía todo el daño que producen estos cigarrillos de vapor. Pero ahora lo entiendo y veo a mi hijo por qué. Dice, en momentos anda bien irritable, bien molesto, bien enojado. Dice, y se sale y se da sus vaporazos. Dice, entra otra persona completamente diferente. Completamente diferente. Una adicción fuerte. Una adicción fuerte. Y muchas veces creemos que no es gran cosa. Lo mismo que el alcohol también poco a poco lo hemos visto como que no es gran cosa, el alcohol es una bebida social. Les he recordado muchas veces que hubo en la historia de los Estados Unidos el tiempo cuando el alcohol era ilegal porque se le consideraba una droga muy peligrosa. Pero se hizo legal y poco a poco la sociedad lo fue aceptando de tal manera que ahora pues lo compramos el alcohol ahí en los mismos mercados donde compramos la lechuga y la carne y todo. Ahí está la sección de alcoholes y se ve normal que la gente ahí, las fiestas llenas de alcohol y se ve como normal, ¿verdad? Porque la sociedad lo ha ido normalizando. Cuando hubo un tiempo que una sociedad la condenaba como algo bien destructivo y desastroso para la vida y la sociedad. Y ahora se hizo legal la marihuana, ¿verdad? No hace más que un poco tiempo atrás que lo veíamos como, uy, los marihuanos, el diablo, cuidado. Ahora es nomás cuestión de tiempo de que se legalizó, que como el alcohol, que se ve normal que ahí en su casa una persona, en las reuniones familiares, una persona esté tomando, que ahí en la reunión familiar una persona esté fumando mota.
ahí esté. ¿Y qué van a decir? Pues ya está aceptado socialmente, es legal, está usándolo socialmente, es aquí para tener un buen... ¿Quién quiere? Bueno, ándale, pues. Y a empezar a rodar aquello, pues aquí entre familia, ¿verdad? Y vamos a tener un buen tiempo, y una copita y un toquecito, y ahí nos vamos. ¿Y qué van a decir? ¿Que está mal? Si con el alcohol no puede decir que está mal, no va a poder decir que está mal con la marihuana. ¿Y sabían ustedes que también ya se legalizó los hongos alucinantes? Entonces también si le agrego ahí a la fiesta unos honguitos, ¿quién quiere? Aquí traigo algunos y vamos a ponernos bien Carlos Castañeda. ¿Quién quiere? Y no se va a poder usted asustar porque si aceptó el alcohol, tiene que aceptar la marihuana y tiene que aceptar los hongos alucinantes también. ¿Por qué no? Entonces caemos en un sistema donde no hay absolutos, todo es relativo. Y echamos la palabra de Dios. Por eso lo mejor que podemos hacer es seguir nomás lo que dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a estar seguros. Los ideales de la palabra de Dios, porque es el ideal bíblico. Volviendo al ejemplo del alcohol, que no usemos bebidas alcohólicas, es el ideal bíblico. Yo sé que hay muchas iglesias que dicen, es que el pastor Armijo es muy legalista, pero no tiene nada de malo, copita aquí, esto y que lo otro, socialmente, no tiene nada de malo. Hey, yo soy pastor y yo tomo aquí socialmente y esto y lo otro. Pero no es el ideal bíblico. Y uno siempre debe de desear hacer el ideal bíblico, no bajar aquí poquito el estándar de Dios. Era lo que yo le decía a un pastor que me decía que él no tiene ningún problema. Le digo, ¿tendrías problemas si yo fumo marihuana delante de ti? ¿Por qué tienes problema que fume yo marihuana delante de ti y no tienes problema en tomar alcohol? No es más que lo mismo, una droga. No es más que una droga, punto. Que una ya la haya aceptado más la sociedad que la otra es nomás cuestión de tiempo. Nomás cuestión de tiempo. Ok, entonces, cosas que no se deben hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones. Fíjense, hoy en día va en aumento las adicciones de toda clase, no nomás, ¿verdad? Como les digo, del cigarrillo, del vaporcillo, de la marihuana, de otra clase de drogas, pero hasta de los medicamentos que son prescritos por el doctor. Adultos y jóvenes que le agarran a sus padres los medicamentos, ¿verdad? Pues ahí está, el Vicodin, el Valium, Oxycontin, son medicamentos bien adictivos, bien adictivos. Y muchas veces uno como adulto, porque se lo prescribió el doctor, pues ya creo que está bien estarme drogando con esa clase de medicamentos que ya en realidad los voy a defender al 100% porque estoy adicto. Nada más por eso, porque yo ya estoy adicto a ese medicamento. Y muchas veces los jóvenes también entran en esos medicamentos. Por eso ahorita esos 3 que les mencioné son los medicamentos más vendidos en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la industria farmacéutica va a querer que se hable en contra de esos medicamentos, sabiendo que son los más vendidos y más deseados en toda la nación? No, por supuesto que no. Entonces, por eso es lo que nos dice ahí, no sigas esos patrones, al contrario. Mira, dice, eso es lo que quiero que tú hagas. Versículo 2 del Salmo 1. Dice, yo quiero que tú te entregues seriamente a la palabra de Dios, que la leas, que te deleites en la Biblia, que medites en la Biblia. Suena fácil y sencillo, pero de acuerdo a las estadísticas, la gran mayoría de cristianos evangélicos como nosotros no lo hacen. No lo hacen. Y sin embargo, cuando lo vemos, dice, ay, pastor, eso es, yo esperaba ver algo profundo, algo más grande, más teológico.
No, simplemente eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entrarle a la palabra. Por eso usa la palabra deleítate. Deleítate. Si se fijan en el versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Deleitarse quiere decir que llega un momento en que mi deseo por la palabra de Dios es tan grande que yo necesito estar en ella diariamente y en cualquier oportunidad que yo tenga, porque es un deleite para mí. Como por ejemplo, algo que para mí es un manjar, un deleite, es la crema de cacahuate, el peanut butter. Ya nomás llego a la casa y voy al refrigerador y una cucharita y yo me deleito porque le doy unas lamiditas, ay, nada más, para que me dure bastante porque me estoy deleitando, y luego el crunchy, ¿verdad? Con unos pedacitos de cacahuate y estoy deleitándome. Y luego llega mi esposa y me dice, ya va la mitad y apenas la compramos antier. Yo nomás agarro una vez por día. Y la cucharada del menudo. Pero esa es la idea de deleitarse, que le guste a uno tanto, que lo necesite todos los días. Yo necesito la crema de cacahuate todos los días. Yo si un día no la tengo me suicido. Entonces dice, deleítate, deleítate. Ahora, yéndome un poquito en reversa, ¿verdad? El punto que estábamos viendo de lo que no debemos hacer por todas las tentaciones, quiero una vez más expresar de la gran tentación que ahorita tienen, ¿verdad? Principalmente nuestros jóvenes en las escuelas, con todas esas enseñanzas acerca del sexo, pero que son enseñanzas distorsionadas. Entonces nuestros jóvenes están siendo tentados a que practiquen cosas que no van de acuerdo a la Biblia, homosexualismo, lesbianismo, y ya con que se junten con una persona de esas, al ratito van a estar practicando aquello, primero por curiosidad y después por el placer, por el gusto. Yo leía, ¿verdad?, testimonios, por ejemplo, de estas mujeres, de por qué caen en el lesbianismo. Dicen, es que el sexo es algo bien placentero, pero es bien peligroso para nosotros las mujeres de poder quedar embarazadas cuando uno no quiere quedar embarazado. Por eso no hay peligro con otra mujer. ¿Sí? Entonces eso se los empiezan a platicar entre ellos y dicen, de veras tienes razón, pues a ver, entre tú y yo. Y empiezan a caer en las tentaciones esas. Y todo eso, ¿verdad? Primeramente dicen, es nomás para experimentar, pero no saben las consecuencias en la mente, cómo empiezan a cambiarles, a distorsionarles la mente. Y al distorsionar la mente es la que regula todos los deseos, la voluntad, y empieza a afectar de una manera tremenda, de tal manera que hasta la persona se engaña y dice, así nací yo. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, entrar mejor a la palabra de Dios y de ahí sacar las verdades de Dios para mi vida, las cuales yo voy a vivir por fe las voy a vivir, por fe. Ok, entonces eso hago. Si yo hago eso, dice el Salmo, versículo 3, capítulo 1, que va a haber resultados. Si yo lo obedezco, la obediencia tiene buenos resultados. Los 3 resultados que dice ahí es que voy a ser plantado, voy a tener propósito en la vida y voy a prosperar en esta vida. Ahora, no quiero que se les venga a la mente el significado más común que hoy en día le damos a la palabra prosperar. Luego lo piensan, ¿cuánto dinero? No, en la Biblia no habla el de prosperar, no habla principalmente como nosotros lo entendemos hoy en día económicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente lo habla. Y yo sé que muchos pastores lo distorsionan y todo tiene que ver con el dinero. Todo tiene que ver con el dinero, pero no es así. Dice, ese hombre, ¿verdad?, el que obedece la palabra de Dios,
Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Se fijan? Entonces dice que está plantado. ¿Qué es la idea de estar plantado? Es de estar firme, firme. Un árbol que está plantado está más firme que uno que está en un macetero. Yo lo he visto en la casa cuando he tenido un árbol así todavía en su macetero, un aire, ¡pum!, lo tumba. Pero un árbol que está plantado, y sobre todo si está plantado a la orilla, como dice ahí, de un arroyo donde está corriendo agua llena de minerales y limpia, entonces se está alimentando. Esa es la idea también de un árbol plantado, de nosotros, que estamos firmes porque estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Y por eso estamos haciendo raíces profundas y fuertes para que cuando vengan los vientos de las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones, podamos mantenernos firmes como un árbol que está plantado. Entonces, el ser plantado habla de que seamos cristianos de fuertes convicciones. Fuertes convicciones. Estamos convencidos de que esto es la verdad y yo la voy a vivir. Y con propósito nos habla de que estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los ideales de Dios. Porque siempre los ideales de Dios están acá. Y la tentación es de bajar los ideales de Dios un poquito. Como les decía, no tiene nada de malo tomar, y empezamos a usar toda clase de excusas. Cristo tomó vino y esto, y Él hizo esto, y los apóstoles, y aquí vemos en la Biblia que los reyes tomaban. Y he oído tantos argumentos que en realidad no tienen, están mal usados, mal interpretados. Cuando hace un verdadero estudio serio acerca de las bebidas alcohólicas en la Biblia, va a encontrar uno que es nada más, como dice el dicho, un pasaje, un versículo, sin su contexto, es un pretexto. Es un pretexto. Entonces, eso es lo que nos dice, que va a ser el resultado de la obediencia. Y cuando habla de prosperar, quiere decir que vamos nosotros a seguir creciendo espiritualmente, vamos a ir mejorando nuestra vida, ¿verdad? Nos vamos a ir pareciendo más y más a Cristo. ¿No es esa la meta que tiene el Señor para nuestras vidas? Que cada día nos asemejemos más a su Hijo Jesucristo. Eso va a ser, eso es prosperar. El que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Bueno, miren. Bueno, les mencionaba yo del pueblo de Israel el reto que era para ellos adorar a Dios en el templo cantando los salmos de memoria. Todo un salmo cantarlo. Como les digo, hoy en día van a encontrar que hay cantos acerca de un salmo, pero nada más ponen 3, 4 versículos y ahí lo está repitiendo el canto, pero todo un salmo, no he encontrado un grupo que haga eso más que a uno, y nomás está en inglés, y ese grupo se llama Los Hijos de Corá. Los Hijos de Corá, The Sons of Korah. Les voy a poner un ejemplo, vamos a terminar escuchando un canto de ellos, de los Hijos de Corá. No los tienen en español, los tienen en inglés, así es que cambien el chip al inglés y escuchen, ¿verdad?, lo que es cantar todo un salmo. ¿Ok? Vamos a escucharlo. Y si usted quiere leerlo en español, lo puede leer en su Biblia en español, en su tableta, en su teléfono, porque este está en inglés, como les digo, en español no he encontrado a alguien que cante todos los salmos completos, más que este grupo, ¿verdad? Los Hijos de Joram. Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way,
Blessed is the man. Blessed is the man. Blessed is the man that manifests delight is in the Lord our Lord. Blessed is the man that man meditates on the word both day and night. And he shall be like a tree planted by the streams, which yields its fruit in season. And whatever he does will prosper. All that he does succeeds. His leaf shall not wither. Not so the wicked. Blessed is the man for his delight is in the word of the Lord. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu hermosa palabra que tú nos has dejado, Señor, para guiarnos. Sabemos que sí es una lámpara a nuestros pies, donde tú nos iluminas el camino correcto que debemos de seguir. Y Señor, queremos ser obedientes a lo que tú nos has enseñado, a lo que hemos aprendido en este día, que al salir de aquí llevemos la convicción de verdaderamente hacer que tu palabra sea un deleite para nuestras vidas, para que así, Señor, podamos vivir una clase de vida que te honre, te glorifica a ti y podamos ser de buen testimonio para aquellos que aún no han venido a conocer a Cristo. Gracias pues, Señor, te damos por esta riqueza espiritual que tenemos en tu palabra, que la podamos apreciar y la podamos verdaderamente vivir para honrarte y glorificarte a ti únicamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.